Presentamos Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Señoras y señores, cordiales saludos. Soy Hugo Almanza Rosado y este es el compendio noticioso de lo más destacado de la semana. Comenzamos de inmediato. Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Y empezamos con el lunes 22. Estas fueron las principales. El lunes 22 se celebró el aniversario de creación del distrito de San Martín de Porres en Lima. Se dio cuenta que Perú participó en el tradicional campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Funcionarios del MEF y el BCR integraron la delegación que visitó Nueva York en ese día. El INPE confirmó la fuga, por otra parte, de un interno del penal Castro Castro en San Juan del Lurigancho. Se trata de Romario Correo Sarria, quien cumplía una condena de 5 años por hurto agravado. Se suspendieron las visitas preventivamente. El Congreso declaró persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por críticas al gobierno de Dina Boluarte. La moción fue presentada por Patricia Chirinos, en la que le piden a Boluarte que demande al Estado mexicano ante la Corte de La Haya. Previamente, el presidente de México declaró que sería un orgullo que el Congreso de Perú lo declare persona no grata. Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Por otro lado, alertó que el Congreso peruano había autorizado el ingreso al país de 700 soldados estadounidenses para entrenar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Más noticias de lunes. El ex jefe de la OMPE y politólogo Fernando Tuesta sobre la presidenta Boluarte dijo: las lamentables muertes de muchos peruanos son responsabilidad exclusiva de la presidenta actual y su gobierno. Esto consta en los informes de diversos organismos internacionales. Atención, el lunes 22 de mayo, el Banco Central de Reserva intervino en el mercado con 1.400 millones de soles y logró atenuar el alza del dólar. El mismo lunes, se reveló que el controvertido defensor del pueblo cobró más de 140.000 soles como asesor de Perú Libre en el Congreso y que en el nuevo cargo ganará más de 23.000 soles mensuales pese a no tener experiencia en derechos humanos. Con Umbral Perú, vuelva a sentirse bien informado. El lunes, el Congreso propuso la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Básica, SUNEVA, como un ente autónomo. Más gastos. En plena crisis, el Congreso propone entregar un bono de 1.732 soles a cada mototaxista para que conviertan sus vehículos tradicionales a eléctricos. El lunes 22, el Congreso planteó incorporar la incapacidad mental como causal de vacancia para los alcaldes. Más noticias, umbrales de la semana. Del interior, lunes 22, a través del proyecto Cora, se informó que se había erradicado más de 4.000 hectáreas de plantas de coca ilegal, informó el Ministerio del Interior. Electrodunas de Ica deberá pagar casi 1 millón de soles por abuso de posición de dominio. Más informaciones ahora del exterior. Lunes 22 fue el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Ese día se reportó 12 muertos en una estampida de aficionados en el estadio Cuscatlán de El Salvador. Meta recibe una multa récord de 1.300 millones de dólares por violar las reglas sobre el tratamiento de datos en Europa. Esto fue noticia en Umbral Perú, el lunes 22. Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Y llegamos al martes 23. Las principales, ese día fue el aniversario de creación del distrito de San Luis en Lima. Fue el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
Se informó que el Poder Judicial había contratado a Monseñor Ángel Ortega Trinidad por 17.000 soles mensuales para asistencia espiritual de los jueces. Cabe recordar que un eclesiástico recibe un subsidio mensual, un pago de 1.000 soles del Estado a través de la Iglesia Católica, por lo que estaría recibiendo 2 remuneraciones provenientes del Estado. Se informa que también Salud contrata sacerdotes con sueldos que oscilan entre 7.000 y 9.000 soles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la construcción de la autopista de 34 kilómetros que conectará 11 distritos de Lima y Callao. El nuevo anillo vial periférico iría desde el óvalo 200 millas en el Callao hasta la avenida Circunvalación en San Luis. El martes 23, el Poder Judicial anuló la acusación por lavado de activos de la Fiscalía que pedía 35 años de cárcel para Pedro Pablo Kuczynski. Con Umbral Perú, vuelva a sentirse bien informado. Omar Chejade renunció a APP por votar a favor de la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, a quien califica como un tipo sin credenciales académicas. El martes, Perú y Chile dan por superada la crisis migratoria en su frontera común. Vecinos de Lurigancho, Chosica, Cajamarquilla y Huachipa realizaron un plantón frente al Ministerio de Vivienda. Los manifestantes bloquearon la avenida República de Panamá en San Isidro protestando por la falta de agua y desagüe. En todo momento, en todo lugar, Umbral Perú te informa mejor. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, se reunió con la bancada de Avanza País. El martes, la fiscal suprema Zoraida Ábalos pidió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, convocar a una junta de fiscales supremos. El martes 23 se informó que las remesas del exterior sumaron 942 millones de dólares durante el primer trimestre del año, según el Banco Central de Reserva. Notas del interior del país, martes 23. Se informa que con 3.800 millones de soles se ejecutará el mantenimiento a 155 kilómetros de la vía del Valle del Colca. El Fondo de Contravalor Perú-Japón dona alimentos por más de 1 millón de soles para los damnificados por las lluvias en el norte. Cusco, el sitio arqueológico Queyaicancha, sería el nuevo atractivo turístico de Paucartambo, según técnicos y especialistas en restauración. Notas del exterior, martes 23 de mayo. Tragedia en Guyana. 19 jóvenes mueren en incendio de escuela. Hay indicios de que pudo ser intencional. Ese mismo día se produjo una nueva y espectacular erupción del volcán indonesio Merapi, en Indonesia. Esto fue noticia en Umbral Perú el martes 23. Seguimos con Umbrales de la Semana. Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Llegamos al miércoles 24 de mayo. Las principales. El 24 fue el Día del Turismo Andino. Fue también el día central de la festividad de María Auxiliadora. La congregación salesiana la saca en procesión por las calles del distrito de Breña. Atención, el miércoles 24 se informaba que por discusión entre jugadores tras la derrota ante Goiás por la Copa Sudamericana, la policía brasileña lanzó bombas lacrimógenas, gas pimienta, agredió a jugadores universitarios de deportes y se suspendió la zona mixta. También fueron afectados el comando técnico y la prensa. En tanto, por la Copa Libertadores, Alianza Lima perdió por 1-2 ante Libertad de Paraguay. El Poder Judicial aprobó pedir a Israel la extradición de Elian Karp por el caso Ecoteva. ¿Qué sucedió? ¿Qué más? El miércoles 24, María Jara presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima por su abrupta salida de la ATU. Exige la nulidad total de todas las resoluciones supremas que la sacaron del cargo. Indignante, Walter Alba, exdirector del Museo de Tumbas Reales de Zipán, sostuvo que la condición de los jubilados en el Perú, a raíz del maltrato que se presenta en ocasiones, genera depresión y deterioro. Solo recibe él 850 soles de pensión mensual, tras más de 40 años de servicio al Estado.
El controvertido nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se reunió en su oficina con Robert Ayachi, el cabecilla del grupo extremista Los Combatientes, afín y cercano al grupo subversivo La Resistencia. ¿Y qué ocurrió en el interior del país el 24 de mayo? El gobernador regional de Loreto, René Chávez, culpa a los pueblos indígenas de impedir el desarrollo de su localidad. Cusco. Se anuncia que el sitio arqueológico Queyaycancha sería el nuevo atractivo turístico de Paucartambo. Del exterior, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, iría a juicio tras negarse la preclusión en el proceso penal en su contra por soborno y manipulación de testigos. El miércoles se informaba el fallecimiento en Suiza de la famosa cantante Tina Turner a los 83 años de edad. Escándalo en el Congreso de Bolivia. Legisladores se agarran a golpes en medio de la sesión para evitar la censura al ministro del Interior, Eduardo del Castillo. Todo esto fue noticia en Umbral, Perú, el miércoles 24 de mayo. Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Más informaciones, ahora llegamos ya al jueves 25 de mayo, así transcurrió el día. Las principales. El jueves fue el día de la educación inicial en el Perú. El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que elimina la caducidad de requisitorias a feminicidas y violadores. Lo anunció la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino. Con dinero asignado por la OMPE, se dijo que fueron 20.000 soles, pero no, fueron 250.000 soles, los que pagó Rafael López Aliaga a Renzo Reyardo, según consta en recibo por honorarios, para un supuesto entrenamiento motivacional, el 13 de julio del 2022, en plena campaña electoral. Según el ahora teniente alcalde de Lima, ese servicio no se llegó a concretar y el dinero se devolvió al partido Renovación Popular. Amnistía Internacional exhortó al Congreso peruano a eliminar la ley 31012 de protección policial, que eliminó el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y los exime de toda responsabilidad penal si causan lesiones graves o muerte. El organismo internacional presentó su informe final que concluye: racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú. Más informaciones jueves 25 de mayo. El Consejo de Lima no consiguió los votos para suspender al regidor oficialista Julio Gagó, denunciado por pedir alimentos, por lo menos una vez por semana, a los comerciantes del mercado mayorista de Lima, a cambio de facilitarles una reunión con el alcalde y jefe de su partido, Rafael López Aliaga. La Policía Nacional recapturó a Romario Correa en el distrito de Santa Rosa, el reo que escapó del penal Castro Castro. Se comprobó que tiene 24 denuncias por robo agravado, violencia física y tráfico de drogas. En allanamiento, la Fiscalía encontró a 7 personas que no son deportistas y estaban viviendo muy cómodamente en la Villa Deportiva de San Luis. Del interior del país, jueves 25. El jueves fue el aniversario de creación del distrito de Imasa en Bagua. El gobierno anunció la prórroga por 60 días del estado de emergencia en distritos de Lambayeque, Piura y Tumbes por las intensas lluvias en 97 distritos de sus diversas provincias. Alerta el MINSA declaró en emergencia sanitaria a 12 regiones del país por casos de polio y sarampión. Estas son Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y El Callao. Notas del exterior, jueves 25. El presidente Guillermo Lasso defendió la disolución de la Asamblea Legislativa y afirmó que así se puso fin al abuso de poder en Ecuador. Ecuador confirmaba la realización de elecciones generales anticipadas para el 20 de agosto. Se informó que la gripe aviar se extiende por las costas de Chile y mata a casi 9.000 especies marinas. Las noticias del jueves 25 de mayo en Umbral, Perú. Seguimos con más recuento semanal.
Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Arribamos al viernes 26 de mayo. ¿Qué pasó este viernes? Las principales. El viernes fue día de la integración andina. El Congreso aprobó informe que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, quien según el documento es el jefe de una organización criminal integrada por su esposa, Lilia Paredes, y sus cuñados, Jennifer Paredes, Walter y David. Por otro lado, la Fiscalía solicita un mínimo de 8 años de prisión para la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes. El viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a nuestro país. Dijo: el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Desde luego también ver al pueblo que es tan bueno. Es mucho pueblo para tan poco gobierno, puntualizó. Ante esto, la presidenta Dina Boluarte respondió señalando que las palabras del mencionado presidente revelan mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano. Más informaciones. El Congreso aumentó la planilla del Estado, aprobó el nombramiento automático de todos los trabajadores asistenciales de salud. Más blindaje. Entró en vigencia la ley que modifica el plazo de prescripción de delitos y favorece a cabecillas de los cuellos blancos del puerto. César Inostroza, Julio Gutiérrez, Sergio Noguera, Guido Águila, Orlando Velázquez, Pedro Gonzalo Chávarri, Luciana León, Roberto Vieira, Héctor Becerril, entre otros investigados, gracias a esta ley, ya no pueden ser juzgados ni sancionados por el delito de patrocinio ilegal. Noticias del viernes 26 de mayo. En el Callao, intervienen más de 49.000 viviendas para eliminar el zancudo del dengue. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus polémicos viajes al exterior. En menos de un año se ha ido a Tailandia, España, Suiza, Chile, el Principado de Andorra y Estados Unidos varias veces. Desde enero de este año, además, la gerente general del Ministerio Público, Edelmira Barrantes, le ha incrementado los viáticos. Le ha dado más dinero para que gaste en sus viajes. Si se va a América del Sur, su viático diario es de $333. Si se va a Europa, $486 diarios. Si va al Caribe, $387 por día. Del interior del país, 26 de mayo, se alertaba que la población de Moquegua no tiene agua hace 6 días por el derrame de petróleo en el canal de agua de Pasto Grande, sector de Chilligua, Moquegua, por parte de un camión cisterna boliviano. Notas del exterior. El gremio petrolero de Colombia advierte que sus reservas de crudo solo alcanzarían hasta el 2030. Un tribunal brasileño confirma la condena al expresidente Jair Bolsonaro por asedio moral a los periodistas y pagará una indemnización equivalente a $10.000. Japón, un sismo de magnitud 6,2 sacudió en la tarde el este de Tokio. Grandes edificios de la capital temblaron y el servicio de trenes se detuvo. Todo esto fue noticia esta semana en Umbral Perú. Más noticias de la semana. Vuelva a sentirse bien informado. Estamos presentando Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día. Llegamos al sábado 27. Hoy, las principales. La presidenta Dina Boluarte anunció la creación de una comisión consultiva de constitucionalistas para que colaboren, dice, en garantizar la mejor toma de decisiones del gobierno. Entre ellos figuran Ernesto Blume, José Luis Ardón, Óscar Urbiola, Aníbal Quiroga, Carlos Hackanson, Elizabeth Sea, Víctor Toma, Jorge Luis Cáceres Arce, Alberto Borea y Ernesto Álvarez Miranda. Usuarios de las redes identifican entre los convocados que casi todos apoyaron la teoría del fraude sin pruebas el año 2021. Más informaciones.
En adelante, la SUNAT deberá informar a los contribuyentes cuando tengan saldo a favor en sus declaraciones. Evidente blindaje. Investigaciones contra el agresivo y extremista grupo La Resistencia avanzan con mucha lentitud. Así lo afirmaron Juan José Quispe, abogado del IDL, y el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Hugo, y dijeron también que existe protección política de un sector del gobierno y del Congreso. La línea 1 del Metro de Lima busca ampliar su capacidad de transporte a 1 millón de pasajeros. Atención, mañana domingo se publicará la convocatoria para elegir al nuevo miembro del Tribunal Constitucional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa la cartera de inversión en transportes por casi 4.000 millones de dólares. Notas del interior. Puno tiene más de 800 casos de corrupción de funcionarios. A nivel de la macrorregión sur, la región altiplánica ocupa el segundo lugar después del Cusco. Sismo de magnitud 3.6 remeció esta mañana el distrito arequipeño de Chivay, en Arequipa. El MINSA insta a farmacias privadas sobre la atención del dengue con medicamentos en Lambayeque, Piura y Tumbes. Notas del exterior, el Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, cumple hoy 100 años, el mito del diplomático más famoso del siglo XX. Estas fueron las informaciones de la semana. Volvemos la próxima. En Umbral Perú, vive la noticia. Hemos presentado Umbrales de la Semana. Los hechos más importantes ocurridos día por día.